Hola chicos, bienvenidos a la clase del día de hoy. Esto tiene que ver ya con las características y propiedades químicas del suelo. Ya vimos el tema de la textura, la importancia que tiene la textura dentro de la estructura del suelo, dentro de nuestra consistencia del suelo, la importancia que tiene la densidad, la porosidad. Espero que también hagamos un resumen el día martes comenzando la clase, pero lo que vamos a ver hoy día son aquellas características químicas del suelo. Estas características describen el comportamiento de los elementos, sustancias y componentes que integran el suelo, como la materia orgánica, los nutrientes o algunas sustancias que también lo pueden llegar a perjudicar. Las propiedades químicas de los suelos están determinadas principalmente por la materia grasa y las arcillas. Esto es porque son las fuentes principales aportadoras de nutrientes y lo vamos a ver más adelante. pH del suelo. Los suelos pueden tener una reacción ácida o alcalina y algunas veces ser suelos neutrales. La medida de la reacción química del suelo se expresa mediante su valor de pH. Estos oscilan en una tabla desde el 0 al 14 y el pH 7 es el que indica que el suelo tiene una reacción neutra. Los valores inferiores a 7 indican un suelo ácido y los superiores a 7 alcalinidad. Aquí pueden encontrar una tabla entonces con aquellos valores importantes para poder describir un suelo. ¿Cuál es la importancia del pH del suelo para las plantas? El pH ejerce una gran influencia en la asimilación de los elementos nutritivos del suelo. Por lo tanto, en intervalos de pH comprendido entre 6 y 7, normalmente es el más adecuado para la asimilación de nutrientes por parte de las plantas. En cambio, también debemos pensar en los microorganismos, no solamente en los micronutrientes, porque los microorganismos son aquellos que nos ayudan a descomponer los minerales para que puedan ser absorbidos por las plantas. Por lo tanto, los microorganismos del suelo proliferan con valores de pH medios altos. Su actividad se reduce con pH inferior a 5,5. Por lo tanto, podríamos pensar que en suelos bajos 5,5 de pH encontraríamos poca proliferación de microorganismos, por lo tanto tendríamos un problema desde ese punto de vista. Cada especie vegetal tiene un intervalo de pH idóneo para su crecimiento. Vean esta tabla. Esta tabla es la disponibilidad de nutrientes. Por ejemplo, aquí dice que entre un pH de 5,7, 5,8, cercano al 6, hasta el 8 más o menos tenemos una gran disponibilidad de nitrógeno en el suelo para que las plantas puedan absorber. En cambio, el fósforo está entre 6,3 o 6,5 y 7,5. El potasio es lo mismo que el hierro, por ejemplo, que está más disponible para las plantas pH más ácidos, como por ejemplo también el boro, el cobre, el zinc. Los suelos ácidos presentan problemas de retención de macroelementos como el calcio, magnesio y fósforo, mientras que por el otro lado todos los micronutrientes, salvo el molibdeno, son mejor absorbidos en este tipo de suelo. Esta última característica puede ser la causa de deficiencias de elementos necesarios o de toxicidad también por su excesiva absorción, generalmente los metales. Por ejemplo, la presencia elevada de calcio en los suelos básicos, fíjense aquí donde está el calcio, ¿ya? Hay una elevada entonces presencia en los suelos básicos, acercándonos a los 8, 8,5, hace que el 80% del fósforo, ¿ya?, que contiene un suelo reaccione con él formando fosfatos cálcicos, los que generalmente son insolubles y por lo tanto no aprovechables por las plantas, hacen que el fósforo finalmente no quede aprovechable por las plantas, cuando es muy básico, y eso lo produce el calcio. Aquí también podemos ver lo que decía, los suelos ácidos, en donde tiene problemas para asimilar todo lo que son los que están contenidos acá arriba, en cambio todo lo que está contenido acá abajo es más fácil para ellos. También puede traer esto toxicidades, cuando están muy disponibles la planta los asimila mucho. Aquí tenemos algunos pHs, valores de pH en donde las hortalizas crecen mejor, por ejemplo la selga entre 6 y 7,8, el tomate entre 5,5 y 7,5, etcétera. Aquí hay algunos cereales para que tengan esta información a su mano, algunas leguminosas, tubérculos y frutales finalmente. Ustedes se pueden dar cuenta aquí que, por ejemplo, la mora es tolerante a pH ácidos, cerca de los 5, igual que el aguacate, que vendría siendo la palta, ¿cierto? En cambio hay otros que no, que necesitan más alto el porcentaje de pH, la fresa, por ejemplo, la naranjilla, etc.
¿Cómo se corrigen los valores de pH del suelo? ¿Qué pasa si tengo un suelo ácido o si tengo un suelo alcalino? No me voy a quedar con ese suelo simplemente y trabajarlo. Hay cosas que pueden hacer que nos ayuden a corregirlo. La acidez del suelo, por ejemplo, se puede corregir aplicando piedra caliza o dolomítica en forma de cal agrícola, que es la que se vende, la cal agrícola, que también contiene magnesio. Se ve así el suelo después de pasar aplicando con un tractor la cal en el suelo. Mientras que cuando un suelo es muy alcalino, lo podemos reducir, o sea, bajarle el pH con materiales ácidos como las acículas de pino, que pueden recogerse de los bosques de estas coníferas de los pinos, o mediante aplicaciones de azufre elemental o flor del azufre, que es lo que ustedes pueden ver aquí, azufre agrícola, que es este polvillo amarillo. Estos materiales deben distribuirse e incorporarse uniformemente en el suelo con el fin de que todo el suelo llegue a un pH más acorde a lo que nosotros queramos tener como cultivo en nuestro lugar de establecimiento. Aquí tienen entonces, por ejemplo, la composición de los diferentes tipos de cal existentes. Tienen caliza quemada, cal hidratada, piedra caliza molida, piedra caliza dolomita y el porcentaje de calcio que produce. Y los porcentajes de kilogramos por hectárea que debiesen ser aplicados a suelos, por ejemplo, arenosos o limosos o arcillosos para elevar en una unidad de pH nuestro pH del suelo. Por ejemplo, si tuviéramos suelo 6, queremos elevarlo a 7, deberíamos aplicar de caliza quemada entre 0,5 a 1 kilo por hectárea en nuestro suelo, ¿ya? Eso es lo que quiere decir esto. Y la cantidad de azufre también, que debe aplicarse según el tipo de suelo para bajar el pH del valor medio alrededor de 6,5 toneladas por hectárea. Esto es lo que, si queremos el pH del suelo conocido por su medición, el de 7,5 y queremos bajarlo, en suelo arenoso deberíamos aplicar ese porcentaje de azufre o el de acá. Y lo mismo con los otros valores. Capacidad de intercambio catiónico del suelo. Súper importante y también espero que les quede muy claro porque les tengo un video muy explicativo sobre esto. La capacidad de intercambio catiónico, más conocida como la SIC de nuestro suelo, es un indicador que hace referencia a la cantidad de cationes que pueden ser retenidos por un suelo, dado un determinado pH, y que pueden ser intercambiados por otros contenidos de la solución del suelo. La fertilidad de un suelo va a depender de la capacidad de intercambiar minerales en forma de cationes. Básicamente se trata de la capacidad del suelo para retener ciertos elementos, ya sea por almacenamiento propio o luego de un proceso de fertilización, y de liberarlos para entregarlos a las plantas. La SIC se mide en miliequivalentes en 100 gramos de suelo. Así, por ejemplo, los suelos arenosos tienen 5 miliequivalentes en 100 gramos de suelo, los francos de 5 a 15 y los arcillosos de 15 a 25. Esto significa que a medida que aumenta el número de la SIC, aumenta la fertilidad de los suelos. Por eso es más fértil un suelo más arcilloso que contiene más arcillas que uno arenoso que no contiene arcillas. Por eso la materia orgánica de las arcillas, como tienen carga negativa y los cationes que capta el suelo tienen carga positiva, estos pueden recibir mayor cationes y poder intercambiarlos con la superficie del suelo y así hacer que las plantas puedan absorber mayores nutrientes. Fíjense, este es un suelo con carga negativa, una arcilla, pongámosle, que tiene carga negativa, ¿cierto? Ella puede retener a los cationes positivos como el potasio, el calcio, el magnesio y luego intercambiarlos con sustancias que tienen, por ejemplo, las raíces, que son átomos de hidrógeno, que pueden aparecer por aquí arribita, átomos de hidrógeno, y los va intercambiando, ¿cierto? Ahora, aquí les voy a dejar un video que obviamente les va a dejar muchísimo más claro todo este proceso, que a lo mejor puede tener un poco ser un poco más difícil de entender. Chicos, lo siguiente que vamos a ver ahora, entonces, después de haber visto este video de la del cambio catiónico, ¿cierto? Otro que es muy importante también, igual que el pH y la SIC, es la conductividad eléctrica del suelo. Quizás ustedes ya lo han escuchado nombrar, quizás no, pero bueno, aquí les va. ¿Qué es la conductividad eléctrica? La conductividad eléctrica es la capacidad que tiene un material para dejar pasar la electricidad a través de él. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver con la electricidad que pasa por el suelo? ¿O qué nos puede importar a nosotros la electricidad que pudiese pasar por un suelo, ¿cierto? Bueno, hay este ejercicio, por ejemplo, que ustedes se pueden dar cuenta en donde hay un continuo de energía en donde se ve
se ve cortado por un vaso, en el caso de arriba agua pura y en el caso de abajo agua con sal. Esto es algo que se ha hecho, no de esta forma que ustedes lo ven aquí tan sencilla, pero podrán ver que cuando la energía, la corriente es pasada por agua pura, la ampolleta no se prende, y cuando la energía, la corriente es pasada por agua con sal, esta sí se prende. Por lo tanto, la CE finalmente nos permite saber si el suelo es salino o no, ¿ya? Porque cuando la CE es alta, significa que el suelo tiene harta sal, y cuando es baja, significa que el suelo no tiene conductividad eléctrica, o sea, no tiene sales, ¿ya? De eso es la importancia. Por lo tanto, es importante sacar la conductividad eléctrica tanto del suelo y de las aguas de riego, porque nos van a decir al tiro rápidamente las sales que van a contener esta y cómo pueden llegar a ser perjudiciales para nuestro suelo o nuestro cultivo. La conductividad eléctrica es proporcional al contenido de sales disueltas e ionizadas contenidas en esta solución. Midiendo la conductividad eléctrica, nosotros podremos saber la cantidad de sales que hay. Por lo tanto, el contenido salino de una solución se conoce midiendo su conductividad eléctrica mediante la fórmula que ustedes ven aquí. La solución entonces de suelo por un factor de conversión por la conductividad eléctrica. La ST se mide en miligramos, en gramos por litro de disolución, y la conductividad eléctrica se expresa en decisiemens metro, que es como la más ocupada, y después también la podemos encontrar como en miliohms centímetros o decisiemens metros también. No, perdón, dice acá que un decisimen metro es lo mismo que un ohm centímetro. Finalmente se pueden medir en estos dos tipos de expresiones. Veamos entonces, pero ¿qué tanto afecta la conductividad eléctrica a los cultivos, o qué tanto afecta tener una conductividad eléctrica alta? En realidad, bueno, va a depender de dos cosas: del tipo de sal que hay en nuestro suelo. Por ejemplo, aquí tenemos tipos de sales que van desde las buenas hasta las malas, por eso están representados con un ángel y un diablo. Sulfato de calcio, en su composición ustedes pueden ver que tiene sulfato y calcio, dos fertilizantes o dos nutrientes importantes para las plantas. Veamos una media: cloruro de calcio, que está compuesto por cloro y calcio. El calcio es bueno, pero el cloro no. Y veamos una que es totalmente mala: cloruro de sodio, en donde el cloro es malo para el suelo y el sodio también, ¿cierto? Y va a depender del tipo de cultivo. Hay algunos cultivos que son sumamente sensibles a la salinidad, como por ejemplo la frutilla, con 1,5 decisiemens metro ya puede llegar a bajar un 20% en su producción. En cambio, un tomate con 4,3 decisiemens metro puede llegar recién a bajar en su producción. Finalmente, veamos la clasificación con esta tabla de interpretación, en donde están los rangos menores a 2 decisiemens metro y finalmente mayor a 12 decisiemens metro. Suelo libre de sales, si es que lo que marca el aparato para medir la conductividad eléctrica me marca menos de 2, condición ideal para producir cualquier cultivo, y mientras vaya subiendo este rango, entonces nos encontraremos con suelos más salinos y por lo tanto con suelos en donde la posibilidad para poner ciertos cultivos es limitada. Así que eso, chicos, ojalá les haya gustado la clase de hoy día. Nos estamos viendo en un próximo video.